¿Cómo están todos ustedes? De nuevo en estas conferencias editadas, por supuesto, realizadas por Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Un tema tan importante que hoy debemos de tratar, porque ya afectó a nuestros hogares, ya afectó a Colombia, y ahora está afectando hasta los rincones más recónditos de las mismas ciudades amazónicas. Se está percibiendo claramente que la familia no está preparada pues para enfrentar el desafío enorme que representan para su labor educativa los medios de comunicación social. Estamos sintiendo que la televisión amenaza y con cada fuerza se están perdiendo las relaciones personales familiares. Se está dando simplemente un acercamiento físico, si nos damos cuenta, alrededor del aparato, pero a la vez un distanciamiento afectivo y mental. Y no nos damos cuenta. Quizás ahora en los hogares pues hay más vida en común, pero menos comunidad. Más presencia física, pues por lo que están pegados a la televisión, pero mucho menos diálogo y menos comunicación. Por lo tanto, los medios de comunicación y la familia son dos mundos diferentes que en muchas ocasiones unen para separar. Pues resulta muy paradójico que mientras más medios de comunicación existen, el hombre moderno, y tú eres hombre moderno, interrumpa sus esenciales procesos de interacción familiar. Estamos llenos de aparatos en la casa, llenos de tecnología, y esa tecnología pues nos provee de mucha comunicación entre comillas, pero en la realidad pues es un hogar completo, pero incompleto, llenos pues de los miembros de la familia, con televisores por todo lado, con radios, con iPhone y con muchas publicaciones. Y todo eso pues es casi indispensable para la vida cotidiana. Casi indispensable para la vida cotidiana, pero no porque sea indispensable, sino porque lo hicimos indispensable. Y eso es lo que está afectando la interacción intrafamiliar. Entonces todos estos medios de comunicación, pues todos se han creado con un fin de informar, otros con el fin de educar, otros de transmitir cultura y aún por diversión.
Pero en la mayoría de estos inventos, si nos damos cuenta, pues fueron creados con ese ideal noble de sus creadores. Ellos nunca pensaron que esto iba a repercutir tanto en las relaciones. Nunca pensaron que todos los electrodomésticos sonoros iban a separar a la familia. Y ese uso pues empezó a convertirse en un motivo de controversia. Ya hoy, en el 2007. Entonces, en la actualidad, pues si nos damos cuenta, existe la creencia que a la gente se le da lo que le gusta. Sin embargo, la realidad es otra, porque lo que está predominando es el mercado y la visión de anuncios publicitarios. Y todos esos anuncios publicitarios pues están inclinando sus gustos por lo morboso, por lo violento, por lo farandulero y todo lo que hace que nosotros perdamos la capacidad de pensar. Estamos más dormidos, más dormidos que despiertos o somnolientos frente a una caja de televisión. Entonces, todo lo que nos está llegando de esa información es lo que se está vendiendo, pero no está construyendo. Es así como la familia, influida por estos medios de comunicación masivos, pues no está preparada para asimilar adecuadamente todos esos mensajes emitidos por ellos. Y es una especie de bombardeo. Y eso está cayendo sobre los integrantes del grupo familiar. Y si nosotros nos damos cuenta, solo con salir de la casa, empezamos a ver toda clase de anuncios publicitarios en negocios, en los medios de transporte, en las calles, es que por donde vayamos hay anuncios publicitarios. Y están polulando los afiches que están buscando la lección de un artículo y no de otro. Estamos llenos de volantes, anuncios, promociones y nuevos productos. Además, pues muchas revistas de toda clase exhibidas en las esquinas. Hoy en día, pantallazos por todo lado, diarios por todo lado, papeleo por todo lado. Aún el ruido, la contaminación sonora, como las emisoras que están en todo lado y con todo ruido. Y todo tipo de publicaciones especializadas y que presumen serlo, y una serie de voces, letreros, invitaciones que inundan el ambiente. Ya no hay esa contaminación sana en el silencio, sino hay una contaminación visual, sonora, que está invadiendo ya todo nuestro ser. Ustedes saben que la visión y el oído pues son los dos sentidos que más captan información, aún el olfato. Y ya cuando uno llega a la casa, además de todos los integrantes de la familia, pues los medios de comunicación están prestos con su potencial informador y distractor. Y todo eso pues nos está ayudando a olvidar los problemas cotidianos. Y ahí es donde viene la responsabilidad de nosotros. Sin embargo, pues no existe una preparación para utilizarlos adecuadamente. Cuando nosotros compramos un aparato de televisión o un equipo de sonido, cuando se compraban grabadoras también, cuando estábamos llenos de periódicos o revistas, aún hoy con teléfonos de última generación o con computadores que tienen ya todo en uno, pues no existe un claro sentido de si eso o de si esa inversión está contribuyendo al crecimiento de cada uno de nosotros, si está contribuyendo al intelecto, si no tenemos claro si eso contribuye a la salud mental del individuo. Y en la mayoría de todos estos casos, pues los elementos adquieren bajo el supuesto de ser necesarios para la vida cotidiana. Y nosotros nos creemos la mentira y ya no podemos vivir sin esas necesidades mundanas. Las necesidades que están haciendo que
el sistema nervioso de cada uno de nosotros pierda el control. Ni al comprarnos también esos aparatos, pues tampoco nos estamos dando cuenta si existen unos criterios definidos pues para seleccionar el programa de televisión o el programa que estamos escuchando en el equipo o en la radio que conviene para la misma familia, ni el tipo de revistas para los pocos que leemos, y estamos comprando toda esa basura, porque de una u otra forma lo que nos están ofreciendo es una información incompleta para la vida familiar, personal y profesional. Y los medios como tal no es que sean malos, es el uso que nosotros le estamos dando. Eso es lo que está alterando el curso de cada uno de nosotros en cuanto a la conducta, porque no somos críticos a lo que se está anunciando. Escuchamos la mega, solo gamines, hablando mal de la mujer, seduciéndola desde el lenguaje más hosco, y nosotros aplaudiéndole a todos esos medios su gaminada. Y nosotros como papás estamos permitiendo que todo eso invada a la familia, toda esa información basura, que no culturiza, sino más bien mal educa. Y esa falta de selectividad pues lleva a crear fenómenos adictivos en las personas como la telenovelitis, la enlataditis, la, ¿cómo llaman eso? Realitis, la gaminitis y muchos más. Y todo eso pues está contribuyendo a estimular las actividades culturales, intelectuales y motrices de las personas. Pero no como una cultura en el buen término de la palabra, sino como una cultura de la intelectualidad baja, de la cultura de la criticidad sin criterio, de una cultura que acepta el maltrato psicológico y lo aplaudimos. Pues también es preocupante la falta de responsabilidad cuando algunos padres de familia pues delegan la disciplina y el tiempo de atención a los hijos a un aparato de televisión. Y eso cuando es muy frecuente ya en nuestras familias. Entonces los resultados que los analistas se han dado cuenta cuando estudian los fenómenos pues son muy preocupantes a juicio de algunos investigadores. Y nosotros a juicio de algunos críticos que estamos alerta de todo eso. Entonces toda esa reflexión es una invitación para que nosotros empecemos a utilizar adecuadamente los medios de comunicación para empezar a despertar y ayudar a despertar la conciencia. De modo que a través de los mensajes que se emiten por dichos medios, pues debemos iniciar una labor educativa en la familia, no una labor mal educativa. Es hora de empezar a dialogar acerca de lo que se ve, se oye y se lee, sobre cuáles son los valores que se transmiten por esos medios. También decir pues en qué medida benefician o perjudican las relaciones familiares. De manera que lo que en el momento es cuestionado y criticado negativamente, se convierta en un nuevo elemento cohesionador de la familia. Si se le da esa buena utilidad a todos esos medios masivos de comunicación. Se dice de comunicación porque se les da una respuesta. Y nosotros le estamos dando la respuesta aplaudiéndole a esos medios, al volvernos esos televidentes enfermizos. Eso es dar la respuesta. Entonces, este es el objetivo que pues vamos a tener presente en esta serie de análisis, charlas, conferencias, seminarios, para ofrecerle a los lectores algunos puntos de vista que empiecen a permitirnos abordar los mensajes audiovisuales pues de una manera muy crítica y constructiva. Y esto pues debe llevarnos a facilitar e iniciar un reencuentro de la familia alrededor de todos esos medios masivos de comunicación.
La televisión como tal pues tiene solución a esa problemática, pero si los programadores tuvieran esa conciencia de construcción y no de materialización o de vender unos servicios solo por enriquecimiento. Y es un enriquecimiento lícito porque la ley está ahí pegada, la ley civil, la ley empresarial, la ley gubernamental, pero es ilícito porque los fines están degradando a la sociedad. Entonces la polémica mundial pues acerca de la televisión y toda esa influencia negativa en los muchachos está en todo el apogeo. Ya nuestros hijos ya no hablan con nosotros, ya se le emberracan a uno porque no les deja a uno mandar sobre la televisión. Lo que la generación de nosotros no se vivió eso, nosotros teníamos control. Entonces, en una casa debería haber solo un televisor. Y todo el mundo habla normalmente para endilgarle la culpa del problema al otro o a los otros. Entonces, todos los foros que se están reuniendo para anunciar todo esto, todas las conferencias que estamos organizando, esos simposios, esos seminarios, los estudios, las tutelas sobre los derechos del televidente, pues empezaron a empepelar a todos los países. Y se habla mucha cantinflada, pero al mismo tiempo se han hecho reflexiones valiosas. Entonces el problema es encontrar esas últimas entre toda la hojarasca de la discusión. La preocupación por el problema de la violencia pues en nuestras pantallas es muy general. Todo lo que nosotros vemos es violencia. Yo no niego que a mí no me guste ver una película de acción. A mí me gusta verlas, pero una vez que otra, con sentido crítico, con sentido de escuela, con sentido de explicación de algunas conductas que se ven ahí, como para reflexionar que eso son acciones que pues no están bien y que por algo pasará o por algo serán las personas violentas. Le da a uno como una cátedra, mientras que uno va observando y viendo. Pero no hay esa aceptación tampoco por parte de los hijos para que uno les dé cátedra. Aunque pues normalmente se habla de la televisión nacional y de la televisión internacional, pues la televisión internacional en estos momentos lo que ha hecho es invadir y se ha vuelto una epidemia. Y se está mezclando folclóricamente con los temas cotidianos, pero en la forma morbosa, como el sexo, la violencia. La discusión en sí misma pues es importante y debemos de llevarla a los medios. Y es hora de ir aterrizando de esa manera que nos pongamos de acuerdo en posibles soluciones. Y esas soluciones pues no deben depender de otros, sino de todos nosotros, los que estamos más interesados y que más podemos aportar en la práctica. Sin duda que el grupo más numeroso de los que estamos comprometidos en el problema de los televidentes, pues somos los padres, y por ahí hay que empezar. Yo sé que en la vida real no se va a lograr mucho porque ese monstruo empresarial de vender este medio ya tiene las generaciones atrapadas. O sea que nosotros los más viejitos tendremos que morir para dejar de molestar sobre eso. Pero las consecuencias se van a ver en el tiempo cuando ya la familia se desapareció. Y cuando ya la violencia a través de esos medios entrampó a nuestros hijos y ellos van a expresar la misma violencia. Pero mientras que nosotros estemos vivos, pues estaremos en esa lucha y ya las generaciones que vienen contaminadas, ellos verán qué hacen con su propio invento. Y todas estas palabras, pues, de las mías y las de otros actores y todos los que hemos estado interviniendo para hacer mejorías, pues haremos historia cuando se anuncia ya que se había profetizado todo ese caos que se va a vivir en las posteriores generaciones. Ya que al 2050 la violencia se va a incrementar. La prostitución se va a incrementar.
los embarazos se van a incrementar, los asesinatos se van a incrementar. Y todo aquello que está anunciando la televisión como una verdad. Entonces, llevamos muchos años en todo el continente, aún en Colombia y en el mundo, pues esperando que los gobiernos o estados o quienes producen la televisión pongan esos correctivos a las desviaciones y a los abusos que ha hecho. Y ellos no piensan en eso. Ellos piensan es en el enriquecimiento y no más. Ellos venden la moda, pero no la usan, porque saben que es una porquería de moda. Ellos venden los vicios, pero no se envician, porque saben que eso es para el débil. Y así todo lo que nos venden. Ellos venden la pobreza, pero ellos no son pobres. Ellos saben que la televisión es dañina, pero ellos no van a hacer nada. Y seguiremos esperando muchos siglos hasta que el hombre tome conciencia cuando ya esté embarrado, cuando ya esté vuelto miércoles, cuando ya esté en el caos existencial para tomar correctivos. Y pues se ha demostrado con suficiencia que la televisión no es funcional por su mal manejo. Y es funcional para los poquitos que saben para qué es. Entonces la televisión es un inmenso negocio. Y mientras más sexo y más violencia haya, pues más síntomas se logra y por lo tanto mayor efectividad publicitaria alcanzará y más dinero producirá. Algunos autocontroles pues se van a lograr, pero al menos hay un menor descuido y estos se van a echar al olvido. No debemos desfallecer en el propósito de exigirles esa responsabilidad social, pero al mismo tiempo es hora de buscar otras salidas más concretas y efectivas que al menos pues están en nuestras propias manos. Y estas son algunas al estilo buen hogar, pero que si se aplican darán resultados extraordinarios. Yo lo que estoy anunciando pues en este mundo tan caótico y bonito, porque yo en el caos sé vivir, veo que al ver televisión en familia es muy, hoy en día no es muy funcional, porque antes la televisión los ha desunido. Cuando está buscando uno ese canal, lo que no hay diálogo sino hay pelea. Pero hablemos de ese ideal donde no hay pelea, a ver qué pasaría. Entonces, pues suena raro, el punto de partida es el de la tradicional posición cerrada frente al televisor, donde en algún momento se recomendó. Y pues de manera general, no ver televisión ahora es distinto. Podemos constatar con pasmosa facilidad que la mayoría de los padres pues no ven televisión, lo que sí están haciendo los hijos. Y es necesario pues que empecemos a aceptar que tanto ellos como los profesores, maestros, pues deben de conocer mucho más la oferta televisiva que los rodea. Y debemos de conocerlo con mucha profundidad, lo que los muchachos están observando con entusiasmo. ¿Por qué tanto entusiasmo? Y uno va y no hay nada de contenido. Entonces todo lo que nosotros les estamos enseñando, la televisión lo está pisoteando. Por otro lado, lo que la televisión está ofreciendo es espectacular. Claro, porque es que lo que presentan es de otro mundo, es tecnología alienígena. Y hay muchos programas pues dignos de verse, que no es justo que nos los perdamos. Porque estamos cambiando esos buenos programas que forman por unos que malforman. Y eso lo saben los muchachos, pero ellos no entienden porque
quieren repetir lo que el amigo hace o quieren repetir lo que todo el mundo dice. Entonces la televisión es un inmenso negocio y mientras más sexo y más violencia haya, pues más sintonía se logra y por lo tanto pues hay una mayor efectividad publicitaria y alcanzará más dinero para producir y más pobres para hipnotizar. Prohibir a los niños y jóvenes ver televisión no es el punto. Es bueno invitarlos a ver, pero a ver bajo unos criterios. No sobre el 100% del criterio de ellos, sino sobre un 60% del criterio de los padres, de los buenos padres, de los que se preocupan y de los que pensamos, y el otro 40% del criterio de ellos, pero con sentido crítico. Entonces, esa buena programación es la que nosotros debemos de acogernos. Discovery y History. Películas que forman. Películas que deforman también para evaluar. Y existe ese segundo paso en esos consejos prácticos, que tiene mucha lógica, pero que no es frecuente en su aplicación. Ver lo que valga la pena. Pues no tiene sentido sentirse uno a ver lo que caiga. Eso es como absurdo y es como llegar a un restaurante y pedir que sirvan lo que el mesero quiera. Hay que seleccionar lo que a uno le gusta, pero que no haga daño, que no intoxique el estómago. Pues que sea lo mejor, lo que nos gusta, lo que nos divierte, lo que nos interesa. Y al hacer esta acción, pues empezamos por darnos cuenta que hay programas que no merece la pena verse. Y eso es importante. Nuestros hijos están viendo películas de terror donde asesinan, donde se muestra cómo cortan a las personas, donde se muestran cómo las desmembran, cómo las abren. Y de ahí es que ya el día que se despierte un asesino de esos que están viendo televisión, ya saben cómo desmembrar, ya saben cómo matar y ya saben cómo buscar formas de asesinato para no ser detectados. Y eso es importante saber que no todo es bueno. Ya los niños están, por lo menos en Estados Unidos, son psicópatas. Llegan con un arma estilo Rambo y matan 50 personas. Entonces, en común, pues deberíamos de hacer una programación diaria, a nuestro gusto. Pero ya eso se hace cuando los niños son niños, chiquiticos. Pero ya un muchacho de 20 años que es violento porque no se le deja ver la televisión, es mejor no tener televisión en la casa. Porque ya el muchacho ya está reproduciendo la violencia que vio y su inconsciente está lleno de mecanismos de defensa ante los padres y los va a ver como enemigos. Entonces, ustedes, padres que están hasta ahora o que no han tenido un hijo, empiecen desde ese momento. Y no empiecen como me pasó a mí en algún momento que por falta de criterios unificados con la mamá de mi hijo, desde que nació le colocaban Dragon Ball Z. Entonces él desde pequeñito pues estaba reteniendo toda esa información violenta que tienen esos muñequitos. Y llega un momento en que él va a expresar esa violencia. Entonces, si van a colocar televisión desde niños, que no sea televisión, que sean más bien sonidos de gusto, que desarrollen el intelecto, que les ayuden a ser mejores. Entonces, pues veamos la televisión unidos, no en esa separación como está hoy en día, que es para salir corriendo de ahí y peleando por un control. Entonces, cuando decidan ver televisión y además de escoger lo que se va a ver, pues preparemos como hacíamos cuando éramos niños, la generación de los 80s, pues que había maíz pira, había platanito frito, había una aguapanelita y nos sentábamos juntos a mirar la televisión y nos reíamos. Esta actividad agradable como ninguna, pues entonces debe ser de toda una actividad familiar. Debe ser de gusto, debe ser de unión, de diálogo. No permitamos que se convierta en un vicio solitario.
porque ya los teléfonos vienen con su televisor solitario, cada uno ve su programa a escondidas, hasta el más aberrante, hasta el más sano. Entonces el aparato está colocando en un lugar en donde todos quedamos cómodamente, pero separados. No deberían de haber muchos televisores regados por todas las partes, por toda la casa. Llega una visita y ¡prum! A ver televisión porque ya no se atiende. Van al cuarto de los hijos, un televisor el más gigante y el niño idiotizado ahí engordando y enfermándose y llenándose de enfermedades estomacales y de debilidad mental y aún debilidad del cuerpo porque no se mueve. Entonces debemos de establecer como una actividad familiar en la que casi siempre pues están presentes los adultos y los niños al tiempo, al menos en las horas en las que los muchachos pues estén despiertos. Y las conversaciones que se empiezan a generar alrededor de esos programas deben de ser inmensamente enriquecedoras para todos. Las mismas escenas y situaciones pueden aprovecharse sin forzar el diálogo. Y ese diálogo formativo, no deformativo, que de otra forma nunca se presenta. Por lo menos hoy en día se está presentando es al contrario, que es más el diálogo deformativo porque es para pelear. Entonces, pues al haber decidido ver televisión y además escoger lo que vamos a ver, nos preparamos para que nos sentemos juntos a mirar la televisión y nos sintamos juntos para mirar la televisión. Es una actividad muy agradable como ninguna y entonces pues debemos de ser, ante todo, de esa televisión una actividad familiar, pero no de largo plazo como de 20 horas diarias, no, tampoco, porque entonces nos entrampa la televisión y estamos dejando de hacer lo que de verdad como gente responsable deberíamos de cumplir. La programación para la familia pues debe ser, como dije antes, muy selectiva en esos programas. Y esa selección sin duda pues debe hacerse para el grupo familiar en unos horarios destinados para ese grupo familiar. Entonces ahí es donde uno dice que debe existir una especie de negociación en la que los niños también tienen la palabra y aún derechos, pero con ese sentimiento crítico de lo que están observando y lo que están viendo. Y no es justo, por ejemplo, que los papás le impongan a los demás siempre noticieros o política. O nosotros los mayores siempre viendo muñequitos y violentos para más piedra. Entonces en esta forma debemos de elaborar para cada día una especie de menú compartido. No tener esos 10 televisores para 10 personas o 10 televisores para 3 personas que viven en la casa. Entonces la gente no se está imaginando las bondades de los acuerdos. Se establece incluso no solo lo que se va a mirar, sino cuánto tiempo se le va a dedicar a esa actividad. Hay días como los fines de semana en que pues serán más largos y vale la pena pues ver un poco más. Pero hay otros días en los que el tiempo destinado a la visión es más corta. Hay programas infantiles que serán una sorpresa para nosotros padres. Igual unos programas que nosotros vemos y será una sorpresa para los niños. Entonces todo eso debería de ser interesante tanto para el uno como para el otro. Entonces nosotros somos los que hacemos la televisión. Si nosotros aceptamos toda la porquería que nos dan, pues esa es la porquería que nos van a vender. Si nosotros no le damos realidad a esas porquerías que nos están vendiendo, estamos haciendo televisión porque ellos, por no tener reality, tendrían que cambiar toda la programación que producen como servicio para distraernos. Entonces otro aspecto que ha permanecido en la penumbra, o mejor que no se conoce, es lo que nosotros televidentes estamos haciendo pues en grupo con la televisión. Estamos creyendo erróneamente pues que la televisión
la hacen otros. Y nosotros somos los que la estamos dirigiendo, le estamos asignando a esa caja negra audiovisual, es donde nosotros estamos aceptando lo que no nos gusta. Por lo menos en América Latina pues existe en la actualidad un movimiento positivo hacia la televisión que se llama la recepción activa de la televisión. Y el juego pues es el punto de partida. O sea, es ver televisión de una forma muy dinámica, muy satisfactoria, jugando. Y eso une a la familia. Entonces eso es una herramienta, y esa herramienta pues lo lleva a uno a viajar con la imaginación, a desarrollar la creatividad, y ese juego pues se empieza a formar y a unir lo que hoy en día es Estados Unidos. E incluso pues puede crearse el logro de la programadora y puede darse la identidad con lo que estamos viendo. En conclusiones, es cierto que quienes tienen la responsabilidad de hacer, emitir o patrocinar programas de televisión, pues tienen que asumir una actitud responsable frente a ese público a los cuales debe llegar. Y que el argumento de libertad no puede pisotear la dignidad de los televidentes de las familias. Pues a ellos les corresponde tomar las medidas necesarias. O sea, a los productores les corresponde tomar esas medidas necesarias para engrandecer la actividad humana de la televisión. Pero también es cierto que los televidentes, que somos la mayoría, pues no podemos seguir esperando que las soluciones nos lleguen de otros. Nosotros mismos podemos buscar formas creativas que van a solucionar en gran parte el problema de la televisión desviada. Usémosla bien, con conciencia, con inteligencia, con creatividad y lo más importante, con esa unión familiar. No es no ver televisión, sino veamos televisión en cualquier caja. Escojamos ya que el material de programas pues es muy rico y abundante. Debemos de perder el miedo a ese aparato hasta el punto de empezar a jugar con él, para evitar que seamos juguetes que sí saben lo que hacen y que nos ven como simples consumidores del medio y no como seres humanos. Hagamos televisión porque se encuentra al alcance de nuestras manos. Los colegios también deben de empezar a producir televisión desde la aceptación de lo que venden, bueno, que nos sirva para todos. Entonces hacer televisión pues nos está permitiendo ver mejor la televisión y además a desarrollarnos como familia, como personas, de una manera muy positiva, muy creativa, muy bonita. Hay soluciones y son las que nosotros podemos dar desde nuestros hogares. Desde ahí es que están las soluciones. Entonces, podríamos decir que el hombre cuando nace viejo. Tiene todos los años de la familia que lo recibe. Y esta es una proposición de aceptación general entre quienes trabajan desde distintos ángulos profesionales con las teorías de la socialización. Entonces, allí hay un reconocimiento consensual a las bondades de esa institución social que es la familia. Por eso es que uno molesta y quiere que los hijos no se salgan de esa conformación personal de la familia básica como grupo social. Y ellos son importantes como miembros de esa sociedad familiar. Entonces, dice el médico psicoanalista francés Jean Bergeret que la toxicomanía como muchas otras cosas en la vida de un ser humano, pues no comienza cuando la persona es toxicómana, sino en el momento en que los padres van a concebir su bebé. Esto está implicando pues que la venida de ese bebé dentro de su propio proyecto de vida, pues dependiendo del tono vital o del entorno con que se dé la respuesta,
El hijo resulta integrado o no, sobre todo con una oferta de sentido que lo acompañará toda su vida y le garantizará reservas de fortaleza para enfrentar cualquier vicisitud. ¿Eso qué quiere decir? O sea, donde el niño nace, él ya tiene una marca de ese contexto y de esa educación. Y si nosotros ya somos toxicómanos televidentes, ya el niño automáticamente lo va a hacer. Entonces por eso, pues vale que todos, pues todas las adicciones a una televisión, pues empecemos a tratarla como un vicio más, que está separando a las familias y que está llevando a muchos a la violencia, a muchos a la delincuencia, al desconocimiento del ser, y nos estamos perdiendo desde la juventud. Y aún, ya viejos, pues estamos más perdidos todavía, más que hoy. Entonces consiste en ocuparse que los jóvenes adultos de hoy, ya nosotros que somos jóvenes pero adultos, nosotros deberíamos de ocuparnos más tarde con más acierto de los hijos que ellos tengan. Si nosotros educamos a los hijos, la educación no es decir la gran verdad de nosotros, porque es la gran mentira, sino es ese pensar en la familia, porque uno todo lo que molesta a los hijos es pensando en esa familia, en la que viene, porque ya ellos van a coger un perfil muy diferente al de nosotros, pero sin sentido de criticidad y de humildad frente a la televisión. Gandhi él sostiene y dice, el fin está en los medios como el árbol de la semilla. Entonces, pues esto vale para la adicción televisiva por parte de los niños. Entonces, los niños son las víctimas de ese invento. Porque ya nosotros también los hemos hecho víctimas al darles desde que nacieron el televisor para que ellos se hipnoticen desde que nacieron. Ya que ellos no tienen la culpa de ser tan televidentes. Entonces nosotros como padres deberíamos de tomar la primera precaución para después no quejarnos de esa adicción del menor. Digamos con estos y los demás adultos significativos que rodean al niño, abuelos, tíos, maestros, que nosotros hemos aportado para que ellos sean así. Y lo poco que queda de la familia, pues esos pedacitos de familia que queda, debemos de empezar a reunirla desde la misma, ¿cómo decir? Desde la misma concepción del menor. O sea, desde antes de tener nosotros nuestros hijos, debemos de empezar ya a separarnos de la televisión para que ellos no sean esos niños del futuro que van a violentar a la familia, que van a ser víctimas del consumismo, que van a ser unos televisivos viciosos, o a la música o a la moda, y que no van a mediar para hacer de nuestra familia una familia. Entonces, hay muchas propuestas socializadoras acerca de lo que hay que ser, de lo que hay que tener y de lo que hay que hacer por la vía de los adultos. Hay que ser, hay que tener y hay que hacer. Y es lo que más pues peso tiene y contiene la misma modernidad. Y hay muchas fuentes de inquietud en este campo. Por ejemplo, hoy la televisión es una fuente de tensión para nosotros los padres de familia, que percibimos un desborde por su influencia a nuestros hijos. Ellos están desbordados. Según los psicólogos, pues están diciendo que más o menos el 90% de lo que conocemos, el oído capta un 8% y el 2% los demás sentidos.
En los Estados Unidos, pues un joven está viendo 20 películas por cada libro que lee. Eso eso más o menos al año 1960. O sea, al 97 y al 2007 están viendo un promedio de 120 películas, 0 libros. Y están pasando más o menos de 18 años de vida, están pasando en la televisión. Una tercera parte de otras actividades fuera de la televisión. 18 años dividido en 3, 4, 5 por 3, 15, 6 por 3, 18. Están pasando 6 años frente a un televisor. Y cada vez más años. O sea que un muchacho de 18 años ya se ha dedicado 6 años a ver solo televisión. Y por todas esas horas escolares, pues los muchachos suelen tener otras tantas de cine o de televisión. Desde la infancia, desde que están chiquiticos, desde que son renacuajos chiquiticos, la imagen es la primera fuente de información o de formación de las nuevas generaciones. Desde que nacen les colocan el televisor ahí en la cabeza al frente, que para que no molesten, que para que no chillen. Entonces los investigadores sobre el tiempo frente a la televisión están revelando que hay una correlación positiva entre el mal rendimiento académico, la inteligencia inferior y el exceso de televisión. Y en todos los países donde se ha estudiado ese problema, los niños de bajo nivel socioeconómico ven más televisión y prefieren los programas violentos. Entonces la televisión está generando un efecto hipnótico en todos los usuarios. Hay un investigador, Merrelin, de Australia, y él en su investigación concluye y dice que las condiciones y forma como se ve la televisión crea un estado mental menos alerta que de ordinario. Y el estado normal de excitación del sistema nervioso central se está viendo disminuido. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que todos esos procesos cognitivos, como la atención, el análisis y la memoria inmediata, también disminuyen. Todos esos investigadores nos han dicho que la continua fijación en estado de trance del televidente pues no representa un estado de atención, sino de distracción semejante al soñar despierto. Entonces los investigadores sobre el tiempo frente a la televisión pues nos están revelando que hay una correlación positiva entre el mal rendimiento académico, la inteligencia inferior y el exceso de televisión. Hay otros trabajos recientes que nos están anunciando sobre eso y llaman la atención acerca de la saturación de morbo, mal gusto, violencia y sobre todo reducción de los espacios para diversiones alternativos de los ciudadanos colombianos. Entonces, toda esa cobertura de la televisión colombiana, ¿cómo decir? El 98% más o menos de hogares en esos sectores donde está llegando la televisión, se calcula que el 75% de esa población tiene como fuente primordial de única forma de recrearse la televisión. Y esto tal vez pues explica el por qué el 60% del presupuesto publicitario es invertido en ese medio. O sea que tienen un poder muy tremendo sobre la gente y tienen unas ganancias extraordinarias. Porque todos estamos comprando hipnóticamente un servicio improductivo. Entonces la incidencia pues es mucho más cuantitativa y también se inmiscuye con la calidad de vida por la senda de la salud mental. Estamos enfermos. Y en un país tan violento como Colombia, pues donde el homicidio pues es
la primera causa de muerte. Se comete una cada 14 minutos y medio. Se ejecuta un secuestro cada 4 horas y media. Pues ya la realidad es suficiente expresiva. Pero además es muy simbólica y se naturaliza todos estos eventos cargados de bizarría y no nos damos cuenta que el origen ha sido desde que la televisión no se inventó, sino desde que la televisión se manejó mal. Otros investigadores, a través de las investigaciones especializadas, pues están estableciendo que más o menos es de 7 millones de habitantes de Bogotá, como el 70% sufren de graves neurosis que ameritan consulta psiquiátrica. Hay neuróticos pero extremos, criminales, psicópatas, maniáticos, seres con mentes enfermas. Y reciben de la televisión pues todo tipo de mensajes negativos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que de niños y ya adolescentes, esos jóvenes pues están enfilando los grupos de alto riesgo entre los mensajes violentos de la televisión. Son personas con graves problemas de autocontrol y a quienes se les dificultan las relaciones interpersonales y están ya en esas filas, en esos ejércitos. Cada vez son más analfabetos, son malnutridos, ya ni comen por estar viendo televisión y son unos aislados sociales porque ni hablan. Entonces quienes tienen deficientes relaciones intrafamiliares pues son los jóvenes y muchas víctimas de la violencia intrafamiliar o externa, los inmaduros psicológicos y biológicamente inmaduros, quienes sean propensos a la violencia por sus vivencias personales y en general quienes viven en desventaja social y cuya frustración y amargura se acercan al oído, pues la violencia y la anarquía son parte también de los grupos de alto riesgo ante algunos mensajes indiscriminados de la televisión. Entonces, como bien se ve, pues este es un tremendo problema que rebasa los enfoques sectoriales de los especialistas y está implicando a toda la sociedad civil y al mismo Estado. Por eso cualquier solución, al mismo tiempo que prevenir de ellos o al menos contar con su concurso de ayuda, todos han de tener una opción ilustrada sobre el asunto y participar en el manejo y transformación desde la política de la verdad con el buen manejo de los medios. Entonces, pues terminando esta reflexión, que aunque nunca termina, más bien este pincelado de reflexión, esta pincelada en ese lienzo invisible de la conciencia, solamente resta decir que cada uno, dentro de las posibilidades que tengamos, tenemos que empezar a aportarle a la sociedad desde la intelectualidad, porque la intelectualidad ayuda a que seamos críticos. No desde la pasividad de estar frente a una caja viendo unas imágenes, donde ya ni siquiera tenemos palabras para hablar, sino desde esa intelectualidad que nos abre la caja de Pandora de nosotros, donde salen todos esos monstruos, pero para hacer bien. Pues abran ustedes esa caja de Pandora y averigüen qué es la caja de Pandora. Que la caja de Pandora, a pesar de que salen monstruos para ayudarnos, sale todo el mal, toda la sombra de cada uno, y nosotros nos aliamos a la sombra para opacarlo. Entonces, saquemos de esa caja de Pandora todo lo que nos sirva para estar en contra de ese mundo que está enfermando a los jóvenes y de ese mundo que de una u otra forma nos aportó a nosotros un grado de enfermedad. El simple hecho de que nosotros digamos, somos buenos y tan pronto nace el niño le compramos un televisor para que se llene de imágenes, eso no es ser bueno. Eso no es ayudarle al muchacho futuro, al ser que se está formando,
dar elementos que le eduquen o que lo hagan ser mejor. Duerman bien, pero de vez en cuando dediquen un tiempo a la reflexión de todo esto que se dice. Se despide Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Muchas gracias.